Imagina estar en la cúspide de la fama con el mundo observando cada uno de tus movimientos, y luego desaparecer sin dejar rastro. Es difícil de creer, pero a lo largo de la historia, varias celebridades han desaparecido misteriosamente, dejando atrás nada más que preguntas y especulaciones. Desde estrellas de rock y atletas, hasta escritores e incluso primeros ministros, estas figuras famosas parecían tenerlo todo. Sin embargo, un día, simplemente se alejaron de todo, o fueron tragados por lo desconocido. ¿Qué les pasó? ¿Eligieron desaparecer o fueron víctimas de algo más siniestro? Richie Edwards. Richie Edwards, el guitarrista rítmico y letrista de la banda de rock británica Manic Street Preachers, se convirtió en un ícono en la década de 1990 por sus letras melancólicas y su persona rebelde. Escribía sobre la depresión, la duda personal y los aspectos más oscuros de la vida, conectando profundamente con los fans. El ascenso a la fama de Edwards también trajo momentos de espectáculo público. En un incidente famoso, se talló las palabras "For Real" en el brazo con una hoja de afeitar durante una entrevista con la revista NME, después de que un periodista cuestionara la autenticidad de su banda. El 1 de febrero de 1995, Edwards tenía previsto viajar a los Estados Unidos con su compañero de banda, James Dean Bradfield, pero nunca tomó el vuelo. Su coche fue encontrado abandonado cerca del puente Severn, un lugar conocido por suicidios, lo que dio lugar a especulaciones de que se había quitado la vida. A pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontró rastro de Edwards y fue declarado muerto en ausencia en 2008. Sin embargo, abundan las teorías de conspiración, con algunos afirmando que Edwards fingió su propia muerte y comenzó una nueva vida en el extranjero, con avistamientos reportados tan lejos como Goa, India. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la música rock. Connie Converse. Connie Converse fue una cantante y compositora poco conocida, pero revolucionaria en los años 1950, mucho antes de que el término cantante y compositor fuera siquiera común. Sus canciones eran íntimas, profundamente personales y melancólicas, diferenciándola de la música folk y pop de la época. Converse grabó varias canciones en la cocina de su amigo, el ilustrador e ingeniero de audio Gene Dage. Pero a pesar de su talento, luchó por obtener reconocimiento. Para 1961, sintiéndose derrotada por la falta de éxito y enfrentando desafíos personales, Converse abandonó la música por completo. En agosto de 1974, a la edad de 50 años, envió cartas a su familia y amigos anunciando su decisión de empezar de nuevo. Empacó su coche y se fue de su casa en Ann Arbor, Michigan, y nunca más se la volvió a ver. Décadas más tarde, en 2009, algunas de sus grabaciones fueron lanzadas en un álbum titulado How Sad, How Lovely, que se convirtió en un éxito de culto. Hoy, Connie Converse es celebrada como una figura pionera en la música moderna, pero el misterio de su desaparición sigue sin resolverse. Jim Sullivan. Jim Sullivan era un cantante de folk rock que, a pesar de no volverse un nombre familiar, ganó un público fiel en la escena musical de Los Ángeles durante las décadas de 1960 y 1970. Su álbum debut de 1969, UFO, contó con los reconocidos músicos de sesión del Wrecking Crew de Phil Spector y mostró su voz única y habilidad para componer. Sin embargo, Sullivan tuvo dificultades para entrar en el mercado masivo y decidió viajar en coche de Los Ángeles a Nashville en 1975 con la esperanza de comenzar de nuevo y encontrar el éxito. El 6 de marzo de 1975, el coche de Sullivan fue encontrado abandonado en el desierto fuera de Santa Rosa, Nuevo México. Su cartera, ropa y guitarra fueron descubiertas en un motel cercano, pero Sullivan no estaba por ningún lado. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró rastro de él. Debido a los temas inquietantes de su álbum UFO, sobre conducir hacia el desierto y encontrarse con extraterrestres, algunos fans especularon que Sullivan había sido abducido por extraterrestres. Otros creen que pudo haber sucumbido a un juego sucio o haber muerto por exposición en el desierto. Pero su destino sigue siendo desconocido. Barbara Newhall Follett. Barbara Newhall Follett fue una niña prodigio en el mundo literario, publicando su primera novela, La casa sin ventanas, a la asombrosa edad de 13 años. La novela, un cuento fantástico sobre la fuga de una niña hacia la naturaleza, recibió críticas entusiastas y estableció a Follett como una joven autora prometedora. Sin embargo, su carrera se truncó cuando su padre dejó a la familia por otra mujer, sumiendo a Bárbara y su madre en dificultades económicas. Obligada a mantenerse como mecanógrafa, los sueños de Follett de una carrera como escritora se desvanecieron. En 1939, a la edad de 26 años, tuvo una discusión con su esposo y salió de su casa en Brookline, Massachusetts, para nunca regresar. Su desaparición no fue reportada a la policía hasta varios años después, y para entonces, cualquier esperanza de encontrarla había desaparecido hace mucho tiempo. El caso de Follett sigue sin resolverse.
pero su notable legado literario sigue inspirando a lectores y escritores por igual. Rico Harris. Rico Harris fue una vez una estrella en ascenso en el mundo del baloncesto, conocido por su tiempo con los famosos Harlem Globetrotters. Un jugador talentoso con un futuro prometedor, la carrera de Harris fue descarrilada por problemas de abuso de sustancias y lesiones, impidiéndole alcanzar su máximo potencial. Después de dejar el baloncesto profesional, Harris regresó a Los Ángeles, trabajando como guardia de seguridad. En octubre de 2014, después de perder su trabajo, Harris emprendió un viaje en coche a Seattle para comenzar un nuevo capítulo de su vida con su novia. Su coche fue encontrado abandonado cerca de Sacramento, California, con su teléfono y mochila dejados al costado del camino. Equipos de búsqueda rastrearon el área utilizando equipos de detección de calor y perros, pero no encontraron rastro de Harris. Su familia cree que sus luchas con el trastorno bipolar y el abuso de sustancias pueden haber contribuido a su desaparición. Surgieron informes de un hombre que coincidía con su descripción caminando por la autopista, pero nunca se encontró a Harris. Scott Smith. Scott Smith, bajista de la banda canadiense de rock Loverboy, ayudó a impulsar al grupo a la fama a inicios de la década de 1980, con éxitos como Working for the Weekend y Turn Me Loose. El 30 de noviembre del año 2000, después de actuar en un evento de caridad en Vancouver, Smith, su novia y dos amigos zarparon en un barco de 37 pies rumbo a México. Al acercarse a la costa de San Francisco, el clima empeoró, y una ola gigantesca arrastró a Smith fuera del barco. La Guardia Costera lanzó una extensa operación de búsqueda, cubriendo 133 millas cuadradas del Océano Pacífico. Pero el cuerpo de Smith nunca fue recuperado. Su desaparición en el mar ha dejado a sus fanáticos y seres queridos sin un cierre. Y su legado como miembro fundador del Loverboy sigue siendo apreciado por los fieles seguidores de la banda. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry es mejor conocido por escribir El Principito, uno de los libros infantiles más queridos de todos los tiempos. Sin embargo, Saint-Exupéry también fue un ávido aviador, y su pasión por volar a menudo lo puso en situaciones peligrosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, voló misiones de reconocimiento para la Fuerza Aérea Francesa Libre, a pesar de ser mayor y menos hábil que muchos de sus compañeros. El 31 de julio de 1944, Saint-Exupéry despegó en una misión sobre el Mediterráneo y nunca regresó. Su avión desapareció sin dejar rastro, y durante décadas su destino fue un misterio. En el año 2000 se encontraron restos de su avión frente a la costa de Marsella, pero nunca se recuperó ningún cuerpo. Algunos creen que Saint-Exupéry murió en el accidente, mientras que otros especulan que pudo haber sobrevivido, solo para morir más tarde. Su desaparición, al igual que su obra literaria, continúa intrigando y cautivando la imaginación. Glenn Miller. Glenn Miller fue uno de los nombres más importantes de la música estadounidense durante los años 1930 y principios de los 40, liderando una banda de swing que definió la época con éxitos como In the Mood y Moonlight Serenade. Durante la Segunda Guerra Mundial, Miller se unió a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos y dirigió la Army Air Force Band, actuando para los soldados y elevando la moral. El 15 de diciembre de 1944, Miller abordó un pequeño avión en Inglaterra, con destino a París, para actuar para las tropas. El avión desapareció sobre el Canal de la Mancha y, a pesar de búsquedas exhaustivas, no se encontraron restos ni cuerpos. Se cree que el mal tiempo y una falla mecánica causaron el accidente, pero la repentina desaparición de Miller se ha convertido en un misterio legendario en el mundo de la música. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa fue una figura poderosa y controvertida en la historia laboral estadounidense. Como presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, Hoffa ejerció una enorme influencia, pero sus conexiones con el crimen organizado lo llevaron a problemas legales y encarcelamiento. Después de su liberación, Hoffa intentó recuperar su puesto en el sindicato, pero el 30 de julio de 1975 desapareció del estacionamiento de un restaurante en los suburbios de Detroit. Hoffa fue visto por última vez esperando una reunión con dos jefes de la mafia, pero nunca llegó a casa. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías sobre su destino, incluyendo que fue asesinado por la mafia y enterrado en varios lugares, incluyendo el Estadio Giants. A pesar de las investigaciones y pistas, el cuerpo de Hoffa nunca ha sido encontrado, y su desaparición sigue siendo uno de los casos sin resolver más famosos en la historia estadounidense. Christina Licorice McKechnie. Christina Licorice McKechnie fue miembro de la banda de folk psicodélico The Incredible String Band, conocida por su influencia en la escena musical contracultural de las décadas de 1960 y 1970. McKechnie era una talentosa cantante y compositora, contribuyendo al sonido etéreo de la banda. En 1987, McKechnie fue vista por última vez haciendo autostop en el desierto de Arizona.
Y, a pesar de los rumores de que ella se sometió a una cirugía en Sacramento en 1990, no se ha sabido nada de ella desde entonces. Su repentina desaparición dejó a amigos y familiares buscando respuestas, pero hasta el día de hoy, el paradero de McKechnie sigue siendo un misterio. Lenia Carrisi. Lenia Carrisi era la hija del cantante italiano Albano Carrisi y de la actriz estadounidense Romina Power, lo que la convirtió en una celebridad por derecho propio desde joven. En 1994, Lenia tomó un descanso de sus estudios en la Universidad de Londres para viajar y trabajar en una novela. Durante su viaje a Nueva Orleans, desapareció sin dejar rastro. Su pasaporte y equipaje fueron encontrados en su habitación de hotel, pero ella se había ido. Aunque circularon rumores de que Lenia se había arrojado al río Mississippi, nunca se encontró un cuerpo, y fue declarada legalmente muerta en 2014. Algunos especulan que ella pudo haber elegido desaparecer deliberadamente, pero su familia sigue buscando respuestas. Forrest Schaub, D.Y. Forrest Schaub, más conocido por su nombre artístico D.Y., fue una estrella en ascenso en la escena del hip hop canadiense a finales de los años 2000. Lanzó su exitoso sencillo Passenger y estuvo de gira con artistas conocidos como Akon. En 2010, justo cuando su carrera estaba despegando, Schaub viajó a México para grabar un video musical, pero desapareció poco después. A pesar de los esfuerzos de su familia y de la policía de Toronto, no se han encontrado pistas sustanciales sobre la desaparición de Schaub. Su caso sigue abierto, y su familia continúa esperando respuestas. Selim Bakaev. Selim Bakaev era un cantante popular en Chechenia y Rusia, conocido por su voz conmovedora y éxitos como Nana. En 2017, Bakaev viajó a su ciudad natal de Grozny para una boda familiar, pero poco después de llegar, desapareció. Activistas de derechos humanos afirman que Bakaev fue objetivo del gobierno checheno por ser gay, ya que se ha acusado a Chechenia de perseguir e incluso matar a personas LGBTQ. Los funcionarios chechenos niegan su implicación, pero la familia de Bakaev cree que fue detenido y asesinado. Su caso ha captado la atención internacional, pero no se ha encontrado evidencia concluyente para determinar su destino. John Brisker. John Brisker fue un jugador de baloncesto duro y talentoso que jugó tanto en la ABA como en la NBA. Conocido por su estilo de juego agresivo, Brisker era un favorito de los fanáticos, pero su temperamento a menudo le causaba problemas. En 1978, Brisker viajó a Uganda, supuestamente para iniciar un negocio de importación y exportación. La última vez que se supo de Brisker fue cuando hizo una llamada telefónica a su novia, el 11 de abril de 1978. Después de eso, desapareció. Algunos creen que Brisker se vio atrapado en la violencia del régimen de Idi Amin, mientras que otros piensan que pudo haber desaparecido voluntariamente. En 1985 fue declarado legalmente muerto, pero el misterio que rodea su desaparición sigue sin resolverse. Ergel Slim Wintermute. Ergel Slim Wintermute fue una estrella del equipo de baloncesto de la Universidad de Oregón de 1939, que ganó el primer campeonato de la NCAA. Después de su carrera en el baloncesto, Wintermute trabajó para Boeing en Seattle y llevó una vida tranquila con su familia. En octubre de 1977, Wintermute partió en un paseo en bote por el lago Washington con un amigo. Cuando su amigo se despertó, Wintermute había desaparecido. Se cree que Wintermute, quien tenía problemas cardíacos, pudo haber caído al agua. Pero a pesar de las búsquedas, su cuerpo nunca fue recuperado. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una de las mujeres más famosas y admiradas del siglo XX, conocida por sus atrevidas hazañas en la aviación. En 1937, se propuso ser la primera mujer en volar alrededor del mundo, un viaje que capturó la imaginación del público. Earhart y su navegante, Fred Noonan, completaron con éxito la mayor parte del viaje, pero el 2 de julio de 1937, mientras volaban sobre el Océano Pacífico, perdieron contacto por radio. A pesar de un esfuerzo de búsqueda masivo por parte de la Armada y la Guardia Costera de los Estados Unidos, nunca se encontró rastro de Earhart, Noonan, ni de su avión. Las teorías sobre lo que le sucedió a Earhart iban desde estrellarse en el océano hasta ser capturada por los japoneses. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Bison DeLay. Bison Dell, anteriormente conocido como Brian Williams, fue un jugador de la NBA que ayudó a los Chicago Bulls a ganar un campeonato en 1997. Después de retirarse en el apogeo de su carrera, Dell abrazó una vida de aventura, viajando por el mundo y eventualmente comprando un catamarán para navegar por el Pacífico Sur. En julio de 2002, DeLay, su novia, Sarina Carlán, y el capitán del barco, Bertrand Saldo, desaparecieron mientras navegaban cerca de Tahití. Más tarde, se encontró a Miles DeBord, el hermano de Dell,
en posesión del catamarán de Dell y documentos falsificados. Las autoridades sospechaban que Dabor había asesinado a Dell, Carlan y Saldo. Luego arrojó sus cuerpos al océano. El propio Dabor murió de una sobredosis de insulina en septiembre de 2002, llevándose la verdad completa de lo que sucedió a su tumba. Los cuerpos de Weisendel y sus compañeros nunca fueron recuperados, dejando el caso envuelto en misterio. Sean Flynn. Sean Flynn, el hijo de la leyenda de Hollywood Errol Flynn, comenzó su carrera como actor, apareciendo en películas como El hijo del Capitán Blood. Sin embargo, Flynn finalmente dejó la actuación y se convirtió en fotoperiodista, cubriendo la guerra de Vietnam para la revista Time. Ganó una reputación por sus reportajes atrevidos, a menudo aventurándose en zonas peligrosas para capturar las realidades del conflicto. En abril de 1970, mientras estaban en una asignación en Camboya, Flynn y el periodista Dana Stone fueron capturados por el Viet Cong. A pesar de los esfuerzos por localizarlos, los dos hombres nunca fueron vistos nuevamente. Se cree que Flynn y Stone fueron ejecutados por los Khmeres rojos, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. La desaparición de Flynn sigue siendo uno de los casos más famosos de periodistas desaparecidos durante tiempos de guerra. Harold Holt. Harold Holt era el primer ministro de Australia cuando desapareció misteriosamente en diciembre de 1967. Holt era un nadador entusiasta y a menudo iba a nadar al océano cerca de su casa de vacaciones en Portsea, Victoria. El 17 de diciembre de 1967 fue a nadar en Cheviot Beach y nunca regresó. A pesar de una búsqueda extensa que involucró a cientos de personas, barcos y aviones, el cuerpo de Holt nunca fue recuperado. La explicación oficial es que Holt se ahogó en corrientes fuertes, pero su desaparición desató una amplia gama de teorías de conspiración. Algunos especularon que Holt fue llevado por un submarino chino, mientras que otros creían que fingió su propia muerte. A pesar de estas teorías, el caso se considera un ahogamiento accidental, pero la falta de un cuerpo deja lugar para la especulación. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, un famoso escritor y periodista estadounidense, era conocido por su agudo ingenio y sus cuentos oscuros, incluido el clásico Un suceso en el puente Owl Creek. Para 1913, Bierce, que estaba en sus 70s, se había fascinado con la Revolución Mexicana. Viajó a México con la intención de presenciar el conflicto de primera mano y quizás escribir sobre ello. Bierce fue visto por última vez en Chihuahua, México, en diciembre de 1913, donde se pensaba que se había unido a las fuerzas revolucionarias de Pancho Villa. Después de eso, desapareció. Su desaparición ha sido objeto de numerosas teorías. Algunos creen que murió en batalla, mientras que otros especulan que pudo haber sido ejecutado por tropas mexicanas. A pesar de décadas de especulación, el destino de Ambrose Bierce sigue siendo desconocido.